Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La verdad sobre Calderón. El juicio a Genaro García Luna en Nueva York ha arrojado una historia distinta a la que conocíamos sobre Felipe Calderón. Durante años hemos sostenido que, por haber llegado mediante un fraude electoral a la presidencia de México, Calderón decidió legitimarse estallando una guerra contra el crimen organizado. Pero los nuevos datos del juicio señalan que la complicidad con el narcotráfico venía desde mucho antes y que no necesariamente respondió a un dilema político, que no había ganado la elección de 2006, sino más bien a que durante los sexenios de Acción Nacional se creó una estructura ideológica, política y económica paralela al Estado mexicano, compuesta por servidores públicos, militantes del partido, jefes del narco, distribuidores, narcomenudistas, militares y todos unidos por ser cómplices en el delito. Veamos con más detalle esta historia. 18 días después de que el Tribunal Electoral lo declarara presidente electo, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala asistieron como padrinos a un bautizo en Torreón, Coahuila. La bebé que sería bautizada era hija del senador de Acción Nacional Guillermo Anaya Llamas y de su esposa María Teresa Aguirre Gaitán. El hermano de El Grande, jefe del grupo de los Beltrán Leiva en la comarca lagunera, era esposo de la hermana del senador del PAN y exalcalde de Torreón. Así que El Grande fue encomendado para asistir al bautizo con una petición de la Federación, es decir, de los Beltrán Leiva, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, al nuevo presidente electo. Se le pidió a Calderón, según el testimonio de Jesús Lemus, nombrar a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública de México. La exigencia fue aceptada y García Luna tomó posesión como el superpolicía desde el 1 de diciembre de ese año. La guerra contra el narco fue anunciada 2 meses y medio después de ese bautizo, hasta el 11 de diciembre de 2006. Así que podemos concluir que la idea de ponerse al servicio del cártel de Sinaloa precedió a cualquier plan de supuesta seguridad. Y por lo tanto, el anuncio de la famosa guerra contra el narco, que comenzó sin diagnóstico ni estrategia en el estado de Michoacán, no fue sino para esconder el acuerdo previo de apoyar la expansión del cártel de la Federación por todo el país. Tampoco se sostiene que Calderón no supiera que hacía su secretario de Seguridad, García Luna, porque fue él quien aceptó una exigencia de los narcotraficantes en aquel bautizo de Acción Nacional el 25 de septiembre de 2006. Si lo hizo por un cálculo político o simplemente por dinero, queda todavía en lo incierto. Pero al poco tiempo volvió a hacer lo mismo, apoyar al Chapo Guzmán. A esta historia volveremos después. Antes, un año después, en el 2007, el gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, acusó al senador del PAN, Anaya Llamas, el del bautizo, de tener vínculos con el narco. Por los testimonios en el juicio de Nueva York, ahora sabemos que el propio Moreira sirvió de fachada con una partida de fomento al turismo para la entrega de sobornos a periodistas y dueños de comunicación en ese año. Que el propio García Luna pagó toneladas de 25 millones de pesos al mes, 300 millones al año, al periódico El Universal para encumbrar su imagen como policía eficiente. Que el columnista Antonio Navalón, representante del grupo español Prisa en México, candidateó a García Luna para la presidencia de la República en su artículo de El Universal del 25 de octubre de 2010. Cuando ya era dirigente nacional del PRI, Moreira fue investigado por corrupción, endeudar a su estado con documentos falsificados del Congreso local y lavado de dinero en paraísos fiscales como Mónaco e Islas Caimán,
pero fue exonerado por la PGR de Calderón un mes antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto en 2012. Es decir, si de Fox a Calderón hubo una complicidad en el ascenso de puestos de García Luna, de la AFI a la Secretaría de Seguridad, de Calderón a Peña Nieto existió el mismo pacto para exonerar a políticos enriquecidos por sus lazos con narcotraficantes. Pero esta historia del juicio viaja de Coahuila a Nayarit. En el juicio de Nueva York se presentó como testigo de la fiscalía a Edgar Beitia, el exfiscal del gobierno de Ney González. Con suma sinceridad, Beitia ha dicho que los gobernadores de Nayarit, como Ney González o Roberto Sandoval, le tenían lealtad a los Beltrán Leiva porque les pagaban las campañas electorales. Y que cuando las empezó a pagar el cártel Jalisco Nueva Generación, pues traicionaron a sus antiguos patrocinadores. Beitia declaró en Nueva York que fueron Felipe Calderón y García Luna los que les dieron la instrucción de que el Chapo no se toca, cuando los dos grupos criminales se enfrentaron en el 2008. Que una vez tuvieron hasta que liberara al capo de una detención en una carretera, porque así se los pedía Felipe Calderón, que esa era la línea. De los testimonios de Beitia, podemos concluir que el acuerdo del calderonismo con la Federación duró apenas un año, y cuando se enfrentaron los Beltrán al Chapo, el presidente Calderón dio la orden de apoyar a este último. Unas horas después de que se diera este testimonio de Beitia en el juicio, Felipe Calderón respondió desde su exilio en España: nunca negocié ni pacté con criminales. Su esposa, la diputada Margarita Zavala, pareció enigmática de tan obtusa. Dijo: a mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de los testimonios, como quiera, yo no veo que estén ahorita aprobándolo. La abogada confundió claramente aprobar con probar. Más claras fueron las 8 columnas del periódico Reforma. Implican a Calderón, 3 puntos, pero de oídas. Un día antes, cuando se dio a conocer los sobornos de García Luna al diario El Universal, este tituló su portada con: Gobierno gasta 1,600 millones de pesos en estadios de fútbol. El Heraldo, otro implicado en los sobornos de García Luna, decidió simplemente avisar: blindan camino del aguacate al Super Bowl. Para saber la verdad, hay que preguntarse por qué Calderón ordenaba a los gobernadores proteger al Chapo Guzmán. La lógica de la legitimación política por medio de la guerra interna es inoperante ya para 2008. Queda entonces el dinero. Lo que hasta ahora entendemos es que la relación entre los servidores públicos y los narcotraficantes era para financiar las campañas políticas a cambio de alquilarles los puestos de seguridad pública, que se intercambiaba dinero para lavarlo, que una parte de él iba a los medios de comunicación, como el Universal, que otra parte era para fundar empresas fachada que vendían, por ejemplo, cámaras de vigilancia en los penales, como fue el caso del dueño del Financiero, que se aceptaba dinero para enriquecerse sin ser detectados, a cambio de darle a los delincuentes información privilegiada de operativos que todavía no ocurrían. Más que la simulación, la verdad de Calderón es el dinero. Hay otras dos explicaciones posibles de la complicidad entre los gobiernos prianistas y el crimen organizado. Una es ideológica y la otra económica. Alrededor de Felipe Calderón se agrupó una corriente ideológica militarista. Me refiero a las organizaciones contra la delincuencia y contra el secuestro, encabezadas por gente como Isabel Miranda de Wallace, cuyo cuñado trabaja hoy para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, María Elena Morera de la Sociedad Civil de Claudio X González, o el mismo Alejandro Martí. Comunicadores y medios como Milenio, Imagen, Reforma, Excelsior, El Universal, El Heraldo y El Financiero. La ideología militarista de Calderón parte de dos ideas. Una, que la seguridad pública
es la única labor legítima del Estado mexicano porque de eso depende la inversión privada, la generación de empleos y el crecimiento económico. Y la otra idea es que la seguridad se logra matando a una parte de la población que se considera mala. Estas dos ideas se trenzan en que la solución militar es necesaria, que no hay de otra y que iba a ser, como dijo Calderón, larga, sangrienta y dolorosa. Que como dijo el entonces procurador, hoy prófugo, Eduardo Medina Mora, el 29 de mayo de 2008, la guerra contra la delincuencia se está ganando aunque no lo parezca. El resultado fue un amasijo de delitos e impunidades. Si los secuestros en 2006 eran 4.307, para el final del sexenio calderonista eran 27.374. Si para 2006 los homicidios eran 10.000, en 2012 ya eran 26.000. Pero el 80% de ellos sucedieron tan solo en 162 municipios. Y aquí voy a lo siguiente. No es cierto que la guerra afectó a todos por igual. Si revisamos los datos de desplazamiento forzado, es decir, de los 2 millones de personas que se vieron obligadas a salir de sus zonas de residencia rumbo a otros estados o países, descubrimos el horror en los municipios más apartados, los más pobres y en comunidades indígenas agrícolas. Más de 254,000 desplazados en Chihuahua, solo de la sierra, sin sumar los más de 100,000 en Ciudad Juárez. 185,000 en Coahuila, de los municipios más pobres como Musquis y Frontera. 21,000 en Michoacán de municipios como Aguililla o Zacapu. 208,000 en Sinaloa de Choix y Mocorito. 34,000 en Tamaulipas. 50,000 en Chiapas de municipios en la frontera con Guatemala. Estas 850,000 personas, tan solo de 6 estados de la República, vivieron el país del miedo. Tomaron la decisión de huir de él. Abandonaron sus casas. Se encontraron a la mitad de las carreteras sin saber a dónde llegar. Tan solo un dato de este drama. Hay 8,669,000 casas abandonadas, es decir, el 20% del total del país. Esa y no otra es la sustancia de vivir con miedo, los pueblos fantasmas, las tierras dejadas. El otro dato es que al cabo de la guerra de Calderón había 150,000 niños que se habían vuelto huérfanos. Sin decirlo explícitamente, pero comprobable en los hechos, la parte que el militarismo calderonista quería ejecutar para que el resto del país viviera en paz eran los pobres, los habitantes de los municipios más precarios del país. En ese sentido es que la guerra de Calderón es una de tipo racial y económica. Busca una solución burocrático-militar que hace de regiones enteras del país un terreno de guerra, o como se decía entonces en el lenguaje calderonista, operativos conjuntos. Es decir, provocaron que millones de personas huyeran del terror. Eso facilitó que los criminales tomaran tierras para sembrar amapola o que las mineras canadienses pudieran explotar el subsuelo sin tener que indemnizar a los ejidatarios. No hay que olvidar a la tropa del ejército, que desertó en números escandalosos. 114,000 con Vicente Fox y 90,000 con Calderón, de los cuales 1,680 eran de fuerzas especiales, es decir, altamente calificados. Y mientras los pobres huían de sus comunidades y la tropa desertaba, el gobierno de Calderón y García Luna nunca tocaron los flujos financieros de los narcos ni sus propiedades patrimoniales. Así que no hay razón que sostenga que la guerra fue igual para todos. Y aquí viene entonces el carácter económico de la guerra de Calderón. Generar el caos en ciertos municipios del país para preparar a sus habitantes para cualquier cosa. Huir, morir, ser secuestrados o levantados, como suavizaban los medios de comunicación en aquellos años de la autocensura. Todo ayudó al regreso del PRI,
que con Peña Nieto se suponía que pacificaría al país como lo había hecho en la década de la Guerra Sucia contra la izquierda. En su guerra, Calderón gastó el equivalente a los presupuestos anuales de salud, medio ambiente y desarrollo social. En 6 años gastó 1.800 millones de pesos solo en financiar a la Secretaría de García Luna, la defensa de Galván Galván, la Procuraduría de Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales, y a la Marina de Mariano Sáenz. Sin duda, el gran negocio de la guerra fue aparar a la industria armamentista norteamericana, pero también enriqueció como nunca a la burocracia de los operativos conjuntos con dinero hasta del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su Plan Mérida y sus fallidas operaciones como Rápido y Furioso. Así, al final, la verdad sobre Calderón es mucho más terrible que las ansias por legitimarse una vez consumado el fraude electoral de 2006. Una parte de la estructura del poder en México, llámense políticos, funcionarios, delincuentes, medios de comunicación, industrias de armas, mineras o inmobiliarias, fueron beneficiadas con esta guerra. Puso en un alto cargo público que gastó el equivalente al 30% de la fortuna de Carlos Slim al exespía político del CISEN, Genaro García Luna. Mandó decir que el Chapo no se toca. Hizo crecer territorialmente al cártel de Sinaloa y lo convirtió en una empresa transnacional. Así, la verdad sobre Calderón. Al final, no eran los criminales los que le tenían miedo, sino los pobres de este país. Muchas gracias por escuchar.